Muy buenas tardes, amados y amadas. Les saluda Sandra Escobar López. Y aquí, como siempre, estamos tan agradecidos con Dios de poder venir con ustedes. Y aquí tengo al doctor Marino Casañu, psicólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, pastor. Hermoso tiempo, qué lindo poder estar compartiendo con tu audiencia a través del, de estas charlas, a la cual estamos invitando que la gente se acerque y que hoy me has pedido que toquemos el tiempo de ansiedad. Para que la gente que no me conoce, me presento. Mi nombre es Osvaldo Marino, soy doctor en psicología clínica profesional y aparte he sido pastor por 40 y pico de años y es un gusto poder traer a la iglesia estas charlas que tienen que ver con que conozcamos mejor cómo integrar la psicología científica con la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo todos en la parte este a las 11 de la noche y en el oeste para el área de California a las 8 de la noche con la pastora Sandy. Muchísimas gracias por esta invitación, pastora. Amén, mi amado. Doctor, gracias por su generosidad en su tiempo, ¿no? Dado que he visto tanta necesidad ya también en las mujeres y en los hombres y acerca de los temas que vamos a estar abordando. Anteriormente abordamos el tema de la depresión, antes de eso abordamos el tema de las pérdidas, ¿no? Entonces, es una manera que nosotros nos hemos unido para traer a toda nuestra audiencia, nuestras amigas y amigos que nos están sintonizando, ya sea aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, información que es importante para nuestra salud mental, física y espiritual. Y bueno, yo quisiera que oremos, doctor, vamos a orar para poder entrar en este tema porque necesitamos estar bien orados también, ¿verdad? Vamos a orar diciéndole, Señor Jesús, te damos gracias por estos tiempos que tú nos permites, Dios, venir a través de este medio de YouTube y de Facebook y compartir información, Señor, que es tan beneficial para cada persona, Dios, que ya sea que está sufriendo la ansiedad o que tiene familias que están padeciendo de ansiedad y ataques de pánico. Espíritu Santo, te pido que tú nos des sabiduría, ciencia y conocimiento para poder abordar este tema, Dios, y que sea, Señor, de gran bendición para todos aquellos que nos escuchan hoy en vivo y que nos escucharán después en su replay. Gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, y bueno, amén. Así de nuevo, si usted nos está sintonizando por primera vez, mi nombre es Sandra Escobar López. Yo soy la fundadora de Mujer Honorable y también soy pastora de las mujeres en la iglesia Chapel of Change con Pastor Brian Worth y Laura. Y para mí es un privilegio que el doctor Marino tenga esta generosidad de su tiempo de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, ¿no? A través de abre tu mente y tu corazón. Abre tu mente y tu corazón para poder recibir información que le va a ayudar a usted a vivir una vida más completa y una vida con gozo. Entonces, doctor Marino, en esta ocasión yo he tenido mujeres, ¿no?, que están en estos momentos padeciendo de ataques de pánico y también de ansiedad. Entonces, y ahora hoy quisiese que usted, como el experto que es, como psicólogo, yo siempre digo, yo no soy psicóloga, yo soy consejera bíblica familiar, pero usted sí es psicólogo clínico y obviamente tiene el respaldo escolar, ¿verdad? Para poder darle esta autorización de poder hablar en estos temas mucho más amplio que yo pudiera hacerlo. Por eso usted está aquí, porque usted está aquí para darnos luz a estos temas de la ansiedad. Y vamos a comenzar con lo principal. ¿Qué es la ansiedad?
Bien, pastora, la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, preocupación, temor y hasta llegar al pánico, ¿verdad? Porque realmente lo que está a punto de ocurrir o quizás pudiera ocurrir es lo que produce esa sensación, esa sintomatología que después vamos a ver que es de ahogo y demás. El miedo, por ejemplo, es una emoción que sentimos ante la presencia de una amenaza clara, pero la ansiedad es una sensación de peligro, de un problema o amenaza que pudiera suceder, que está por suceder. Y como la vez pasada, el programa último, vimos depresión, yo quiero mostrar un poquitito, habíamos dicho que depresión y ansiedad son primas hermanas, eso te causó gracia, pero es verdad, porque aunque son diferentes, tienen orígenes similares. La ansiedad, por ejemplo, se relaciona con la preocupación de la persona respecto al futuro, con un temor a que se produzcan ciertas consecuencias desagradables que él piensa o ella piensa que pueden llegar a suceder. Mientras que la depresión, por el contrario, tiene que ver con una minusvaloración, o sea, una valoración en menos del propio individuo y una tristeza profunda en el momento presente. Entre paréntesis, quería recordar que muchas veces se habla de melancolía. La palabra melancolía es una palabra muy, muy antigua. Hipócrates dirigió el médico que inventó los 4 humores del cuerpo, sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Fue el que puso este nombre que se usaba, que significa bilis negra, melancolía, o sea que está todo tan mal, pero eso Hipócrates decía que tenía que ver con exceso de bilis negra en el cuerpo, y entonces se hacían sangrados y una cantidad de cosas para tratar de mejorar al paciente. Esto me lleva, entre paréntesis, a explicar algo que es muy importante, que en los años 70, por allí, a fines de los 70, un autor cristiano evangélico por el nombre de Tim LaHaye desarrolló una cantidad de libros muy populares, Left Behind, Dejados Atrás, pero él inventó un sistema tratando de dar explicación porque la iglesia no aceptaba la psicología científica, y entonces inventó un sistema, fue hasta Hipócrates, hasta los años 400 antes de Cristo, y empezó a hablar de sanguíneo, de flemático y una cantidad de nombres que puso para que se conociese la personalidad de la gente dentro de la iglesia. Por favor, queridos hermanos, es más, hasta se han hecho tests psicológicos, entre paréntesis, y no es en absoluto apropiado, no tiene ningún rigor científico. Hay gente que dice así, yo soy sanguíneo, yo soy flemático. Por favor, no le demos, no vayamos 400 años hasta, al tiempo de Hipócrates, porque se ha hablado muchas cosas muy importantes ya con la palabra de Dios y la psicología. Qué interesante, ¿verdad? Que también quiero, para las personas que nos están sintonizando, usted puede hacer, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo en Facebook y YouTube. Si usted no tiene Facebook o su familia no tiene Facebook, usted puede sintonizarnos a través de Sandra Escobar López, YouTube, que es mi canal. No lo he usado mucho, pero allí lo pueden sintonizar si su familia no tiene Facebook. También usted puede hacer preguntas, donde usted puede hacer cualquier pregunta acerca de ansiedad o ataques de pánico o de cualquier otra charla que hemos tenido al doctor Marino. Entonces, doctor Marino, muchas personas tienen, y vamos a hablar de eso, pero dado a que la ansiedad tiene muchos síntomas,
Ujú. Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas que sus pacientes han discutido con usted o que se sabe científicamente? Bueno, en primer lugar, miraríamos que el introvertido es más factible que atraviese la ansiedad y los ataques de pánico más que el extrovertido. O sea, sabemos que hay dos tipos muy claros de personalidad, ¿verdad? Los que son introvertidos para adentro y los que son más extrovertidos. Los introvertidos van a preocuparse demasiado por las cosas, van a tener problemas para controlar sus preocupaciones, eh, y van a estar muy a menudo, como se dice coloquialmente, nervioso. Pero atención, no use muy a menudo esa palabra nervioso, porque los nervios no están sanos, sus nervios están sanos, es ansiedad. Pero claro, es una forma muy popular de decir que uno está ansioso, ¿verdad? Dice, estoy nervioso. Sí, pero los nervios no tienen la culpa de su ansiedad, ni están enfermos. Entonces, estas personas, los introvertidos, son conscientes de que se están preocupando mucho más de lo que deberían, pero no tienen otra alternativa, se siguen preocupando. Son personas que se sienten inquietas, tienen dificultad en relajarse, tienen problemas en concentrarse, se sorprenden fácilmente, tienen problemas para dormir, porque la ansiedad les hace pensar. El problema de la mente sería como una maquinita que no para, ¿verdad? Ujú. Se sienten cansados, dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores musculares, dificultad para tragar muchas veces, temblores, tics, se sienten irritables, sudan mucho, hay veces tienen que ir al baño bien a menudo. Y esto no solamente sucede con los adultos, pastora, también sucede con los niños y Wow. con los adolescentes, eh, porque cuando los niños, por ejemplo, que se preocupan demasiado, van a tener un examen. Yo creo que todos, ante los exámenes, yo tuve que tomar muchos exámenes en mi vida, nos preocupábamos, pero una cuestión es preocuparse y otra cosa es ya tener una fisiológicamente permitir que esa preocupación afecte el organismo. Y esto es lo que estamos hablando de que es ansiedad, ¿verdad? Los adultos, por otro lado, la problemática pudiera ser la seguridad laboral o si estoy rindiendo bien en mi empleo o mi trabajo, la salud, las finanzas. O sea, estos son elementos que pueden traer a cualquier persona un momento de ansiedad, pero los que tienen el trastorno no pueden relajarse, no puede, es muy difícil para ellos que se relajen. Ahora, usted mencionaba de que afecta el sistema, ¿verdad? El Ujú, sistema afecta lo físico, la ansiedad, porque claro, hay una diferencia entre yo estar, como usted decía, un poco nerviosa. ¿No? Yo sé que esa no es la ujú. palabra, Ansiosa. claro, ansiosa. De la Ujú, ansiosa, bueno, que es normal, de que voy a claro. tener un test, pero de la ansiedad que yo he visto desde que empezó esta pandemia, es una ansiedad donde las mujeres sienten que se van a morir, Ujú, de ujú, tal manera que no pueden hacer su vida normal. ujú. Entonces, y la pregunta para usted es, obviamente tiene síntomas físicos la ansiedad. Claro que sí. Tiene muchos síntomas físicos. eh, Primero que hay una sensación de miedo, hay veces que um, hay dificultad para respirar, o puede ser también respiración muy rápida, puede haber opresión en el pecho, hay gente que piensa que se está muriendo, que hay gente que termina en el hospital, genuinamente, porque tienen taquicardia y esa taquicardia ellos piensan que se van a morir. O sea, taquicardia es, perdón, corazón acelerado, ¿verdad?
cuando el ritmo del corazón es demasiado rápido, una sudoración extrema, náuseas o malestar estomacal, mareo, temblores, entumecimiento u hormigueo en las manos, ¿verdad? Los pies, hasta miedo de perder el control. Piensan la gente, yo me voy a volver loca. O sea, es bien grave. Yo pasé en mi vida solamente por un momento de ansiedad, y entonces fue muy leve, pero entiendo que es terrible para la gente que no lo pudieron manejar. Yo lo supe manejar, obviamente yo tengo las técnicas para manejarlo y lo pude manejar porque yo ya era mayor, eso me sucedió hace unos 4 o 5 años, estaba en el avión. Yo normalmente me gusta sentarme en el pasillo, pero en este viaje no había asientos y nadie podía elegir el asiento, le ponían en el asiento y ya. Y me tocó el de ventanilla, la ventana, ¿ok? Pero era en una hilera de 4, o sea que no era que eran de 2, donde estás a un pasajero del pasillo, había 3 más para salir al pasillo. Bueno, no me preocupé demasiado, traté de descansar, me tiro para atrás en el asiento y me pongo a querer dormir. No me podía dormir y me llegó la falta de respiración. Empecé a sentirme ahogado. Realmente es muy duro el sentirse ansioso porque claro, cuando uno está acostumbrado a que si está al lado del pasillo, cualquier eventualidad hace que uno se levante rápido, aquí no podía levantarme rápido porque era dificultoso. Y empleé las técnicas que yo conozco para calmarme, ¿verdad? Y pude relajarme totalmente, hablé con mi mente, que eso es después lo que vamos a mirar, cómo es que se resuelven los ataques de pánico. Sí, hay que trabajar con la mente de uno, porque está todo en la mente, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero yo entiendo que que el momento de ansiedad o el ataque de pánico es bien duro, es bien duro. Cuando usted estaba diciendo su historia de cuando usted le pasó, tampoco a mí, nunca yo lo había experimentado, nunca en mi vida, pero en la semana que mi esposo tuvo el ataque al corazón, esa misma semana, mi hija se estaba graduando de la high school, entonces eran eventos grandes, ¿verdad? Obviamente uno bueno y el otro malo, entonces, y yo no había descansado correctamente porque estaba trabajando, entonces el día de la graduación de mi hija, que estábamos en la sala, empecé a sentir como que no sentía mi cabeza, entonces, y obviamente yo nunca había sentido algo en mi cuerpo y siempre he buscado de Dios y bueno, entonces no sentía mi cabeza, me la tocaba y no la sentía. Y ahí, como se dicen en el NIV version, ¿verdad? En el LIV version, en el latino, me paniqué. Entonces, y comencé después a sentir que me iba a desmayar. Entonces no quería decirle nada a mis hijos porque era la graduación de mi hija, mi hijo estaba aquí, mi esposo estaba en ICU. Entonces, y el conocimiento que yo tenía, ¿no es cierto? Como usted dice, ¿qué me está pasando? Traté de con la mente decir, bueno, no he descansado bien, pero la mente me traicionaba y me decía, probablemente vas a tener un ataque al corazón como tu esposo. Entonces, lo que yo opté por hacer, llamé al 911 y vino, y yo solo quería saber que estaba bien, para que me dijeran que estaba bien. Y claro, me vino el 911, me metió a su truck y me dijo
Miss López, todo tienes bien. Le digo, ¿seguro no tengo un ataque al corazón? No, dice, porque si no, tus vitales no estuvieran correctamente. Esta fue la única vez que yo pude experimentar como una ansiedad bien, bien fuerte. Eso fue un ataque de pánico. Y con eso iba yo a preguntarle a usted, ¿cuál es la diferencia de la ansiedad y el ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico son ráfagas repentinas de intenso temor o incomodidad que aparecen de la mano de otros síntomas, que pueden ser preocupantes, como en el caso mío, el tuyo, taquicardia, mareos, acaloramiento, sensación de falta de aire. Eso es lo más interesante, el tema de la falta de aire. Los síntomas pueden alcanzar picos muy intensos, pero gracias a Dios, con un tiempo limitado, ¿verdad? Después desaparece. Son realmente, asustan mucho a la gente, como a ti te pasó, que tuviste que llamar al 911, en donde puede interferir en las actividades que tenías que hacer, y obviamente son tan alarmantes que afectan mucho la mente. Las mujeres tienen mucho más este tipo de situaciones que los hombres, y es una respuesta del organismo donde el organismo percibe una amenaza y entonces el cuerpo se dispone a la lucha o huida. Interesantemente, muchas veces la gente no sabe qué es lo que lo está amenazando. ¿Por qué? Porque ya es inconsciente lo que ha sucedido. En el caso tuyo, por ejemplo, si tuviéramos que analizarlo, tienes a tu esposo en el ICU, tienes a tu hija que está graduándose, tienes a tus otros hijos y tienes responsabilidad de tu hogar, tienes trabajo, porque tú tienes un trabajo secular. Todo eso produjo un aglutinamiento de situaciones emocionales que el organismo no pudo manejar, lo tomó como estrés y entonces sobre el corriente sanguíneo se segrega adrenalina y noradrenalina porque es lo que prepara al cuerpo, al organismo, para el ataque, en el sentido de que o huyo o lucho, porque es lo que normalmente el organismo hace cuando está frente a un estrés muy fuerte. Obviamente, cuando esto sucedía en la pradera hace muchos años y venía el león y se iba arriba del nativo que estaba ahí, podía correr o luchar contra el león. Ahora, en tu caso, ¿cuál fue el león? El león fue el aglutinamiento de estresores de lo que estaba sucediendo. Y no podías huir, no te podías subir a un árbol. No, eso impactó tu organismo de tal manera que se produjo ese ataque, ¿verdad? Y ese fue ataque de pánico. Eso ya pasó a ser un ataque de pánico. Es una ansiedad extrema, porque lo que sucede en el ataque de pánico es que es una respuesta como te mostré, a ciertas cosas que están sucediendo a nivel inconsciente, peligros, circunstancias, situaciones. El organismo no pudo bregar con esta gran cantidad de estrés que estabas viviendo y entonces es la química del organismo produjo esas emociones. Eso es lo que sucede con el ataque, mientras que con el ansioso, con la persona ansiosa, ya tiene esa personalidad que está cerca de ser ansiosa y entonces ante situaciones cotidianas es que vive todo este tipo de síntomas. Ahora, en el caso mío, obviamente eran las circunstancias, ¿no es cierto? Inconscientemente, como usted lo decía, de aquellas personas que tienen esta ansiedad y no saben por qué, no
no hay circunstancias que ella o él sepa por qué le está sucediendo. Yo sé que es inconsciente, pero ¿de dónde brota? ¿Cuál es como nosotros decimos, la roca, ¿verdad? La roca madre de donde brota esto. Bueno, en primer lugar tiene que haber algún tipo de predisposición interna, psicológica, para que esto suceda. ¿Y cuándo sucedió? Esto es como la famosa caja de Pandora. Habrás escuchado alguna vez el tema de la caja de Pandora. La caja de Pandora es una historia, un cuento muy antiguo, en donde de ahí salen todas las cosas malas, ¿verdad? O mejor pudiéramos poner el ejemplo de Jack in the Box, que sale el muñeco, y una vez que sale el muñeco, es muy difícil ponerlo de vuelta para adentro. Una persona puede ir a lo largo de su vida sin tener ningún tipo de estas experiencias, pero cuando lo tuvo, ya quedó marcado para siempre. O sea que hay posibilidad de que de ahí en adelante ya continúe ante el aglutinamiento de estresores, de elementos estresantes, pueda volver otra vez ese ataque de pánico. Y obviamente el ansioso, y estoy hablando que el ansioso es aquel que tiene predisposición a tener mayor capacidad para la ansiedad, ese obviamente va a tener esa caja de Pandora que se abrió, lo va a llevar quizás a ataques muy frecuentes, ¿verdad? Ahora, estaba yo escuchando y leyendo acerca del tema, ¿verdad? De por la tecnología, hoy pueden hacerle un scan al brain, ¿cómo se le llama? Al cerebro, ¿verdad? Sí. A la mente, y ver cuando hay estrés en el brain. Y estaba diciendo la doctora Gil Cross algo muy interesante. Dice de que nuestra mente, hay una parte de nuestra mente que se le llama el default network, que cuando la mente no está enfocada, se va al default network, que es lo negativo. Se me hizo muy interesante porque muchas veces en este season, en este tiempo, he visto cómo la ansiedad ha increased en muchas personas porque yo creo que nuestra mente no está enfocada, estamos preocupados por tantas cosas. ¿Qué usted cree acerca de eso? Bueno, en primer lugar, la neurociencia ha avanzado tremendamente. Lo que sabemos hoy acerca del cerebro es nuevo. Comienza a partir, como tú bien dijiste, de las tomografías computadas, y se puede decir que mucho de lo que sabemos hoy y en forma permanente están apareciendo nuevos estudios. Todo lo que es de los años 80 para atrás prácticamente no tiene validez. Es de los años 80 para adelante, para esta época, estamos viendo increíble cantidad de avances en cuanto a todo esto. Y se ha reconocido que justamente se le da a las personas que piensen o que hablen, o quizás personas que están pasando por momentos difíciles o de angustia o de ansiedad o de depresión, y entonces se estudia los centros que están, se ven las luces, se prenden lucecitas en la tomografía. E interesantemente se usa también otras ideas terapéuticas en esos momentos para ver si se pueden apagar esas lucecitas, o sea que si se puede traer calma a la persona a través de las terapias que se ofrecen. Una de las varias técnicas que justamente yo estoy introduciendo, porque a mí siempre me ha gustado leer, y como profesional uno siempre tiene que estar al día. Estuve trabajando en una clínica totalmente secular el año pasado, y
aprendí nuevas cosas que están saliendo y que son científicamente aprobadas, y me puse a investigar si esas teorías y técnicas nuevas tenían fundamentación bíblica, y las encontré. Increíblemente encontré fundamentación bíblica para lo que se llama el mindfulness. Y escribí un libro, lo terminé por ahí por octubre, en donde este libro se llama Mindfulness y Psicología Cristiana para que el creyente deje de sufrir. Que entre paréntesis, a los que están viendo que soy el rector de Doxa, los vamos a invitar a que se inscriban. Estamos comenzando un curso especial de 8 materias nada más para líderes, muy rápido, y lo vamos a regalar. Este libro lo vamos a regalar para todos los que se inscriban. Pero lo que quiero decir aquí es que hay técnicas hoy que no existían hace 10 años. Y al haber podido mirar que tienen fundamentación bíblica, que no hay ningún problema que un creyente lleve a cabo estas técnicas porque no enoja a Dios, sino que al contrario, Dios está feliz porque se usa la palabra de Dios para llevar a cabo estas técnicas, que tienen que ver con el mindfulness. El mindfulness es una técnica cristiana, porque yo lo registré. Esto se llama Mindfulness Cristiano, está registrado bajo mi nombre, tiene copyright. Bueno. Y el Mindfulness Cristiano es apropiado, se puede llevar a cabo y sirve para atender todos los problemas de ansiedad, todos los problemas de ataque de pánico, depresión, estrés postraumático. Increíble, lo hemos estado usando y es maravilloso como ayuda, porque son ejercicios de respiración y se usa lo que la Biblia le enseña al creyente que debe hacer para resolver sus problemas. Y bueno, hablando de las técnicas, ¿verdad? Obviamente tenemos a muchas personas que van a ver este video o lo están viendo. Y una de las razones por qué estamos haciendo este programa Abre tu mente y tu corazón es para dar algunas herramientas a aquellas personas que no pueden aportar ir a un psicólogo a ayuda, ¿no? Y entonces, y en ese aspecto, ¿cuáles son algunas? Primeramente la pregunta es, ¿tiene la ansiedad y los ataques de pánico cura o se pueden tratar? Pudiéramos mirar que desde lo secular, desde el aspecto científico, se usa tanto la medicación como la terapia cognitiva conductual. Normalmente un psiquiatra, cuando recibe al paciente, escucha lo que le pasa y le provee una cantidad de medicación con el propósito de calmar al paciente de una situación de estrés, de una situación de pánico, de una situación de ansiedad. La terapia cognitiva conductual, que es una de las terapias que más se usa, entre paréntesis, quiero explicar esto porque el público puede ser que no lo sepa. Hay 74 tipos de diferentes terapias que se pueden usar para resolver esta problemática. Estamos hablando de que una persona normalmente le duele un costado, va a un médico y el médico le da una medicina para arreglarle el costado porque encontró que es esto, esto y el otro. Le hizo análisis de sangre, le hizo análisis de orina, le hizo rayos X y tomografías computadas, encuentra lo que es y le da la solución a través de una medicación. Pero cuando hablamos acerca de enfermedades o trastornos de la conducta o trastornos de las emociones, hay 74 diferentes escuelas que dicen esto se cura de esta manera.
y esto es importante que nuestra gente lo sepa, porque la escuela cristiana es una de ellas. Nosotros tomamos las técnicas seculares para entender lo que le pasa a la persona, pero usamos la palabra de Dios para sanar, porque después de todo, la Biblia es un compendio de psicología. ¿Qué no es la psicología sino las relaciones entre las personas y las relaciones con uno mismo? Y que no es la Biblia sino las relaciones también entre las personas y las relaciones con Dios y con uno mismo. Entonces usamos la psicología, pero una vez que pasa el filtro de las escrituras. Y para terminar de responder tu pregunta acerca de qué es lo que puede hacer el creyente ante esto es de tremenda importancia, porque la ansiedad se sostiene por 3 pilares. Hay 3 pilares en la persona que están aguantando ahí a esa ansiedad y no se va. El primer pilar es la mente. Es que la persona ha sido cautivada y no se decide hacer nada por esa ansiedad. Va a un psicólogo, va a un psiquiatra, no sigue las instrucciones ni del psicólogo ni del psiquiatra, no quiere tomar las pastillas. Bueno, obviamente nosotros estamos en el equipo de los que preferimos que no sean pastillas. El segundo pilar son las cadenas de estancamiento, ¿verdad? La persona está ansiosa, vive con ansiedad hace mucho tiempo y sigue con esa ansiedad. Y la tercera es la raíz, o sea, ¿dónde está anclada esa ansiedad? Y nosotros, a través de la psicoterapia cristiana, miramos todos estos elementos, ayudamos a que la persona salga de todo esto y vamos a la raíz del problema y buscamos darle una solución. ¿De qué manera? Muy fácil. Puede ser un evento X que sucedió y la persona se siente muy ansiosa por lo que le va a pasar, por lo que sucedió, se va a divorciar, alguna circunstancia que la preocupa muchísimo, una situación matrimonial o social, un problema en el trabajo. La persona está muy preocupada, muy preocupada. Y claro, todo esto, como dijimos anteriormente, va a producir un aglutinamiento de estresores internamente y se va a producir el ataque de pánico, una ansiedad permanente. Ahora bien, Romanos 12:2 dice, y yo lo modifiqué un poquito el texto porque en el original se puede modificar, y dice, no se dejen llevar por el mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente. No existe sanidad de ningún tipo a ningún creyente si no renueva su mente. Tiene que haber una apercatación, awareness, tiene que haber un deseo de que exista una renovación. Interesantemente, miles y miles de creyentes salvos por la gracia y debajo de la sangre de Cristo, no están usando el Evangelio para sanarse, porque el Evangelio no solamente salva, sino que sana, pero no en forma mística y milagrosa, aunque eso también ocurre, pero a través de aplicar el Evangelio a la vida, aplicar la palabra de Dios a la vida del sujeto. Y esto es lo que hay que hacer. Hay que permitir que la palabra de Dios haga el trabajo. En primer lugar, dice, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me voy a preocupar?
¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿A qué le puedo tener miedo? Si Dios nos dice, no te he dado un espíritu para que temas, sino que te he dado un espíritu totalmente diferente de poder, de amor, de dominio propio. Úsalo. O sea que muchas veces el problema es con la fe. No aplicamos. ¿Qué es la fe? La fe es conocimiento de quién es Dios y lo que Él hace. ¿Y cómo sé quién es Dios y lo que hace? Porque la palabra de Dios me lo está diciendo. Entonces... Y es increíble que usted está hablando de eso, porque sabes que de la manera que yo pude superar esa ansiedad, o bueno, ese ataque de pánico, ¿verdad? Que tuve fue con la palabra de Dios. El Timoteo 1:7. Claro. Yo empecé a decir, y descansé. Porque si mi cuerpo no había descansado, mi mind no estaba haciendo reset. Usted sabe que cuando uno duerme, la mente se hace reset. Entonces, y si no estaba descansada, decía la doctora que la amígdala, que son lo que trae las emociones, it enlarges, hace que todo luzca mucho mayor de lo que es. Si nuestra mente no está descansada, nuestro cuerpo no ha descansado, y obviamente en lo espiritual, usar la palabra de Dios como una herramienta para poder superar estas cosas. Entonces de esa manera fue que yo pude superar lo que sucedió, ¿no? Entonces, y doctor Marino, fíjese que lamentablemente el Facebook está en privado. Entonces hay personas que me mandaron texto que no lo pueden ver porque está en privado. Pero de todas maneras no hay problema, lo vamos a publicar de nuevo en YouTube y en Facebook, porque de todas maneras se está publicando en YouTube. Y pido disculpas públicamente a los que ya le habíamos dicho que a las 8, ¿no? Pero que he recibido algunos recados que no se puede ver porque está en privado. Entonces, ahí bueno, pero de todas maneras la información la vamos a dar. Estamos aprendiendo, no hay problema, es todo hermoso, todo se aprende. En el próximo programa del próximo martes, entre paréntesis, ¿qué quieres traer el próximo martes? Bueno, vamos a traer cuáles son algunos efectos emocionales que la pandemia ha traído. Obviamente uno ya sabe más o menos cuáles son, pero de la perspectiva psicológica, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos superar esas cosas. Eso vamos a estar aprendiendo. Bueno, vamos a estar, va a ser el tema del próximo martes. Y bueno, gracias de nuevo a todos aquellos que nos van a sintonizar después de nosotros poder grabar esto, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y sus preguntas, de todas maneras, me las pueden hacer a través de Messenger o a través texto o a través de Facebook. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Yo quería compartir con la gente que nos va a ver o nos está viendo ahora que la única forma de salir de una sintomatología negativa es aceptar todas las promesas que Dios nos hace como reales, verdaderas. Si tú vas con un síntoma X físico al médico y el médico te dice, mira, esta es la medicina, tómala. La palabra de Dios es la medicina para los síntomas emocionales. Todos los síntomas emocionales tienen cura con la palabra de Dios. Esto te lo garantizo, es así. El tema es que nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios de la misma manera que a veces no le hacemos caso al médico. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. O sea que hay algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, no podemos orar y seguir orando y que venga del cielo ese viento que nos va a cambiar y que nos va a sanar. No, Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Que sea para... Claro, sí.
y seas valiente, ¿verdad? Porque cuando este tipo de sintomatología negativa nos agarra, el tema es que tenemos que ser valientes, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene la fortaleza para sanarnos y nos debemos esforzar, o sea que hay algo que debemos hacer. Y con el mindfulness cristiano hay dos cosas que hay que hacer. Hay unos ejercicios de respiración que hay que hacer, que son perfectamente cristianos, no tienen nada que ver con ningún tipo de cosas extrañas, de orientalismos ni nada, porque una vez alguien me dijo, pero eso parece meditación budista. Y yo digo, no, no tiene nada que ver con meditación budista. Cuando nosotros, la palabra nos pide que meditemos en la palabra, Dios nos pide que oremos a Él. Entonces uno respira en formas especiales y también al mismo tiempo ora a Dios. Estas son oraciones guiadas y no te puedes imaginar, pastora, cómo la gente sale adelante. Tremendo cómo la gente sale adelante. Y es por eso que creo que ya estamos cerrando el programa, ¿verdad, pastora? Sí, mi amado. Entonces quiero compartir que todos aquellos que se inscriban en este curso acelerado que vamos a estar dictando en un par de semanas, vamos a hacer un curso acelerado vía webinars, ¿ok? Vamos a hacer un webinars y todos van a poder inscribirse en esos cursos muy económicos porque son específicamente para la iglesia. Y todos los que se inscriban van a recibir gratis este libro que se llama El Mindfulness y la Psicología Cristiana para que el creyente, deje de sufrir. Usted no es de la iglesia deje de sufrir, quiero aclarar eso. Hay una iglesia para dejar de sufrir que no tiene buena reputación y quiero solamente aclararles eso. El pastor ha sido pastor por 30 años, el doctor Marino, ha estado en el ministerio más de 40 años, es psicólogo clínico cristiano, obviamente psicólogo clínico, entonces tiene, para mí personalmente, usted sabe que yo no voy a traer a una persona que le va a venir a hablar cosas no bíblicas. Él es una de las cosas que me gusta, es que la palabra es la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, y gracias, doctor, por siempre darnos aquí su tiempo en este programa. Gracias de nuevo. Y bueno, solamente también quiero simplemente decirle a las personas que están sufriendo de ataques de pánico, ansiedad, que vean este video desde el principio para que puedan ver alguna información y también obviamente de cómo calmar la mente. Ya el pastor, doctor Marino, ya dio algunos versículos bíblicos que son claves para que usted renueve su mente. Y personalmente a mí yo solamente le daría que usted tenga un compromiso con usted mismo de escudriñar las escrituras. Hoy estoy con más de 30 mujeres leyendo la palabra diariamente, doctor Marino. Y la razón que he hecho esto, porque es la palabra que te renueva tu mente de poder esperar cosas buenas de parte de Dios y no negativas. Entonces, le invito a tener un compromiso diario de usted poder ver qué es lo que la palabra de Dios le dice a usted. Segundo, no tener excusas de por qué no tenemos el tiempo de calmar nuestra mente. Porque recuerde que nuestra mente va a 1000 por hora si la dejamos ir. Y si la mente no está enfocada, va a ir al default networking que es negativo. Entonces tenemos que enfocar la mente. ¿Enfocarla en qué? En la palabra de Dios, comprometernos a la lectura de la palabra, no tener excusas en hacer eso. Y también, doctor Marino, una de las cosas que ha sido mi experiencia, que cuando una persona viene a consejería, viene a la primera sección, la segunda sesión, y ya pues el matrimonio está mejor, ella se siente bien o él se siente bien, y dice, bueno, ya no, ¿verdad? Se van pronto antes de finalizar lo que Dios quiere hacer. Y eso es una de las cosas que yo le digo a cada mujer y a cada varón, que tenga una disciplina de no solamente comenzar, sino terminar 2021 haciendo este compromiso.
que no sea por 1 mes, 2 meses, 3 meses, un compromiso para usted misma, porque en la palabra de Dios usted va a poder renovar su mente y poder superar estos ataques de pánico y la ansiedad. Y con eso, gracias por su sintonía. ¿Algunas otras últimas palabras, doctor Marino? Sí, quiero dejarles un texto. Para nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, a los ansiosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Les agradezco mucho. Su servidora Sandra Escobar López, aquí en Abra su mente y su corazón. Los vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Hasta pronto.